Recuerden, hermanos, que estamos trabajando mucho en la palabra del Señor. Estamos trabajando mucho en lo que Dios dice en su palabra, a través de sus inspirados escritores. Estamos tratando de que nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro ser, sea bombardeado por la palabra del Señor. No por argumentos humanos, no por frases inspiradoras, no por pensamientos nuestros, sino procurar extraer la verdad de Dios. Que ella nos hable, que ella nos trabaje. Bien, Jesús está ya por irse, hermanos. Está a horas de Él cumplir su misión aquí en la tierra. Son horas nada más. Estamos en una noche, la última noche que Él tiene con sus discípulos. El apóstol Juan, por el Espíritu Santo, nos registra, muy diferente a Mateo, a Lucas y a Marcos, un largo contenido de varias expresiones, de varias legados que Él está dando a sus discípulos. Una diversidad de tópicos, de temas. Está Él tomando el tiempo para hablarles en privado a los 11 que se quedaron, porque ya uno salió de ahí. Uno acaba de salir, uno se fue y ahora se queda Él con los 11. Y Él empieza a hablar de todo tipo de tópico, de tema, de diferentes proyecciones. ¿Por qué? Porque ahora ellos iban a continuar con la labor de proclamar el evangelio y de extender el reino de Dios. A través de esos 11, y luego se uniría el apóstol Pablo, y luego se uniría Matías también, y así el Señor iba extendiendo lo que vamos a ver, esa vid, esa mata, esa cepa, iba a extender sus ramas en toda la humanidad hasta llegar a nuestros días. Y esto es lo que vamos a ver hoy de forma interesantísima. Por eso, en esta serie de Jesús y los suyos, hoy entramos al capítulo 15. Ya entramos al capítulo 15, ahorita menciono algo de lo que al final del capítulo 14 no lo mencioné, lo voy a mencionar nada más de forma rápida. Y hoy el tema, desde el verso 1 al verso 17, el tema es permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él. Él va a tomar de todo lo que ha venido hablando ahora, Él va a centrar la atención en permanecer en Él. Recuerde, Él se va a ir, el mundo va a continuar su vida. Esto es algo que hay veces no lo sabemos diferenciar, hermanos. Él está hablando con los suyos, con sus escogidos, con sus elegidos, con sus llamados. Esa es la pequeña comunidad allá en un aposento alto en Jerusalén que iría a dar lugar a lo que se llama el pueblo nuevo del Señor, la iglesia del Señor. Ellos están ahí. Mientras ellos están ahí, allá están todos los políticos, los gobernantes, los comerciantes. El mundo está siguiendo su vida. No olvide esto. El mundo sigue su vida. Todo va a seguir su vida. Nada se ha detenido en Jerusalén. Tengamos mucho cuidado. Recuerde que la gran mayoría de nosotros venimos de una tradición religiosa sumamente ignorante, sumamente escasa en el conocimiento de lo que realmente la Escritura y la palabra del Señor nos dice. El mundo no se detuvo cuando Cristo vino. En esta noche el mundo no se va a detener. Recuerden que acaba de salir uno y está haciendo negocio con el liderazgo religioso. Mientras que Cristo está hablando todas estas cosas lindas a los suyos, hay un entorno que sigue, y en ese entorno se están moviendo y manejando algunos hilos de índole mafioso, de índole malvado, de índole perverso, pero que están dentro del plan eterno de Dios y soberano de Dios para que se cumpla lo que Él ya había profetizado desde tiempo antiguo a través de los profetas. Esto es muy importante. Entonces Jesús está ahí, y mientras Jesús está ahí, hay un grupo de religiosos que se van a asociar con políticos, y a través de un traidor que estuvo por 3 años caminando con Jesús y él lo traiciona. Esa va a ser la conexión entre los políticos y los religiosos para poder cortar a Jesús, porque no les conviene. No les conviene para sus propósitos, no les conviene para los planes que ellos tienen. Y esto no ha cambiado hasta el día de hoy. No ha cambiado. No ha cambiado. Cuando usted se adhiere a Jesús, el mundo se le viene encima. A nivel comercial, a nivel financiero, a nivel relacional, incluso a nivel familiar. Cuando usted empieza a ubicarse
y a querer honrar al Señor, la cosa se le va a poner un poquito espesa, se le va a poner un poquito fea. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces, Él está ahí, pero nada está detenido. El mundo no se detuvo porque Dios se hizo hombre. No, Señor, el mundo sigue su causa, su proceso, como el día de hoy. Usted está aquí y mientras que usted está aquí, hay gente en el narcotráfico, hay gente en la violencia, hay gente en la perversidad, hay gente asesinando, hay gente robando. Mientras que usted está aquí oyendo el mensaje de la palabra, haciendo un alto, como tantos en África, como otros en Asia, como otros en Europa, como otros en nuestro territorio nacional, en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en las islas del mar, hay gente también sentadita exponiéndose a la palabra, pero hay un mundo que está en sus asuntos, en sus negocios, en sus cosas. Ojalá que usted no haya hecho un alto hoy aquí para venir a que Dios lo santifique y luego seguir haciendo chanchadas. Ojalá que usted no sea de eso, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado porque no soy tonto. Parezco, pero no soy tonto. Esto es muy importante. Jesús está con sus discípulos. Es el legado final para ellos. Son sus palabras finales. Y esto es lo que tenemos. Ok. Bajo ese concepto, acaba Él de hablarles de la persona del Espíritu Santo. Acaba Él de hablarles del amar su palabra. Cómo su palabra y el Espíritu Santo están entrelazados. Y Él habla de que para amarlo a Él hay que obedecer su palabra, cosa que ahorita va a repetir. Y Él habla que el Espíritu Santo va a venir para enseñarnos y recordarnos lo que Él ha hablado. No lo que nosotros queremos recibir aparte. Eso no existe. Ese es otro tipo de espíritu. Pero ya hablamos suficiente de eso. Pero al final, Él habla de su paz. Y Él habla de que Él se iba a ir e iba a volver. Y Él habla que el enemigo iba a venir, pero que el enemigo no tiene nada en Él. A partir del verso 27 hasta el verso 31 del capítulo 14. Son palabritas que no las mencioné, solamente estoy haciendo un recuento. Entonces, Él termina hablándoles de ¿qué? De que la paz de Él se las deja, no la paz del mundo. Ahorita menciono algo de eso, porque viene otra mención que Él va a ser interesantísima. Y luego Él les dice, me voy a ir, pero tranquilos, donde yo voy a estar, ustedes también van a estar conmigo. Y luego Él cierra hablándoles de que ya no va a hablar con ellos más, porque viene el príncipe de este mundo, pero Él nada tiene en mí. Ven, hermanos, Satanás y Jesús son incompatibles. No existen mentiras blancas. Y ustedes que son comerciantes, hermanos, quiero decirle a los comerciantes hoy, para ustedes Dios no tiene una serie de normas aparte de la Biblia. Tengan mucho cuidado. Porque yo hay veces miro a ciertos comerciantes que se dicen ser cristianos, medio conversado está el asunto. Y a ellos se les ha metido la idea de que para ellos la Biblia no es, que para ellos Dios tiene un código de leyes aparte. No. Le digo eso porque un día un hermano me dijo, pastor, es que usted no conoce cómo se mueve el comercio en este mundo. Le digo, no, yo no conozco cómo se mueve el comercio. Yo conozco los principios de Dios que lo tienen que gobernar a usted en sus negocios. ¿Ve? Eso es diferente. Es muy bonito darle la pandereta, pero otra cosa es ubicarnos en Dios. Por eso ya eliminamos la pandereta y le damos más lugar a la palabra del Señor. Entonces Él finaliza diciendo esto: mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Entonces Jesús enfatiza su ligamen con el Padre, su obediencia y su amor al Padre, cosa que ahorita Él va a retomar. Él termina ahí y luego Él vuelve a usar una de las más hermosas símiles e ilustraciones: la viña, el viñedo, la vid. Pero antes de entrar ahí, ustedes van a observar algo interesante en esos 17 versículos que Juan nos va a registrar. Van a ver, hermanos, 5 términos que sobresalen en esa porción que nuestra hermana Eliet nos leyó. El primer término es en mí. Aparece 10 veces. El segundo término es fruto. Aparece 8 veces. El tercer término es mandamiento o su sinónimo. Aparece 9 veces. Y el término principal que aparece en esos 17 versículos es permanecer, que aparece 11 veces.
Y luego viene el otro término superior en veces que menciona Jesús y sus sinónimos. Amar aparece 12 veces. Esos 5 términos dominan esta porción de la que Cristo ahora va a hablar. Aquí es donde usted se admira cuando mira esto. ¿Por qué se admira? Porque nosotros nos hemos vuelto lectores descuidados de la palabra de Dios. En la religión que a mí me criaron, sobre todo en esta época que precisamente Semana Santa, se nos enseñó a ir a vaciar el saco de pecados que por un año lo habíamos llenado. Entonces había que ir a un ministro y en un lugar privado usted se arrodillaba. Y el ministro abría una ventanita, pero con rejitas muy finas. Y él, el primero lo que le decía era: hijo, cuéntame tus pecados. Y usted vaciaba el saco, ¿verdad? Y usted empezaba a decir todo lo que a usted le pasaba y todo lo que usted había cometido. Y usted vaciaba ese saco. Y luego él le decía, depende si eran pecados, la mayoría no eran tan mortales, eran veniales, ¿ya? De poco peso. Entonces él le decía 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y un yo pecador. Y claro, yo me levantaba de ahí, me iba para la banca y donde yo iba había un Cristo sufriente allá grandísimo, bien lindo, hermano. Y yo volvía mis ojos hipócritas de piadoso, porque yo sabía que me estaba esperando la cantina en 8 días. Y yo decía, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y yo empezaba, hermano amado, como una bala a sacar la penitencia que se me ponía. 3 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y un yo pecador. Ya eso, por supuesto, solo el Padre Nuestro medio me lo sé todavía. Los demás me cuestan decirlo. Hermano, no duraba ni 3 minutos diciendo esa terrible penitencia que me imponían. Y después de que la hacía, ahora sí, saco vacío a llenarlo de nuevo. En el mundo evangélico está pasando algo parecido. Solo que ya no repetimos frases ni oraciones religiosas, sino que leemos el libro de Dios, tipo penitencia, de forma rápida y volada. Y lo acompañamos de una buena confesión positiva. Hoy declaro que será un día grande. Y ya cumplimos. Y ahora sí, a vivir. El mismo mono con diferente collar. No, hermanos. Vamos a estudiar un poquito hoy la palabra del Señor. Este es uno de los pasajes más hermosos, juntamente con Juan 10. Bueno, Juan tiene tantos pasajes hermosos porque trata de la divinidad de Jesús, del Dios hecho carne. Y el Espíritu de Dios lleva a Juan para hablar del gran yo soy hecho carne. Y aquí hay uno de esos yo soy. Yo soy la vid verdadera. Entonces él va a empezar, hermanos, con el concepto del viñedo y la viña o la vid. Aspecto que era común para los discípulos, ya que era uno de los medios de producción de su entorno. Y era parte de la economía de Israel. Desde la antigüedad, hermanos. Muchos se han dedicado, hasta el día de hoy se dedican al oficio de cultivar viñedos. Y a través del viñedo tenemos el vino que, como dice Proverbios, alegra el corazón del hombre. Muchos se dedican y se han dedicado a este oficio. Los profetas, hermanos, cuando se lo lee, utilizaron esta figura para identificar a Israel como la viña del Señor. Ejemplo, Isaías capítulo 5. Y el mismo Jesús, en su ministerio previo a lo que estamos viendo hoy en Juan, él utilizó parábolas sobre la viña para conservar la misma idea de los profetas. Ejemplo, Marcos capítulo 12, verso del 1 al 12. Entonces, hermanos, los profetas como Jesús establecieron y revelaron y manifestaron a Israel como la viña del Señor. Y así la llamaban.
El mismo Dios llamó a Israel, fue mi viña, fue. Israel fue la viña del Señor. Entonces, en el capítulo 15, Jesús retoma en la primera parte que va del verso 1 al verso 8, esa maravillosa figura, esa símil, esa ilustración. Entonces dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Jesús, hermanos, se presenta como la cepa, la mata principal que da lugar a todo el viñedo. No sé cuántos de ustedes tuvieron o han tenido la oportunidad de ver una linda película, muy linda, es bonita, tiene una serie de aspectos interesantes. Se llama Un paseo por las nubes. Muy interesante. No voy a entrar en la trama. Esta familia se dedica a producir vinos y tienen extensiones del viñedo. Por una situación que se dio ahí, surge un incendio voraz, pero voraz, y todo el viñedo, toda esa linda viña es quemada, queda en cenizas, totalmente en cenizas. La cámara enfoca entonces un lugarcito que está resguardado, y el Señor, en su dolor y en su angustia y la tragedia y un montón de complicaciones en las que se encuentra por lo que pasó, se le viene la idea y él sube a un pequeño montículo y él se lleva un instrumento y mira dónde está la cepa que dio lugar a todo su viñedo, y con ese instrumento de metal limpia, escarba, quita todo lo que es lo chamuscado, lo quemado de esa cepa y corta. Y donde corta, aquello está blanquito, verde claro, tierno. Y él con una gran sonrisa dice, hay esperanza para volver a tener el viñedo otra vez. ¿Por qué? Porque aunque todo se quemó, la cepa todavía tenía vida. Esto es Jesús. Jesús llegó, hermano, a un viñedo destrozado. Jesús llegó a un viñedo pisado, humillado, exiliado. Ya estaba aquí el cuarto imperio que lo tenía bajo su bota de esclavitud. El primer imperio fue el asirio, luego el babilonio, luego los medopersas, luego los griegos y ahora los romanos. Perdón, más bien era el quinto imperio. Y estaba deshecho, había enfermedad, pobreza, había desigualdad. Su viña llamada Israel estaba totalmente destrozado. Por eso él se para y le dice en privado a los suyos, yo soy la viña, yo soy la vid. Esta viña va a volver a florecer. Esta viña, más allá de Israel, se va a extender y va a superar las fronteras locales de Palestina. Y hoy estamos en un pueblito llamado La Laguna, en el cantón de Paraíso, en la provincia de Costa Rica, de Cartago, en el país de Costa Rica, en Centroamérica. Y si usted lo busca, gracias a Google Earth, podemos llegarle. Pero de otra forma, hermano, la patica de una mosca tapa el barrio, ni aparece en el mapa el barrio La Laguna. Pues hasta aquí ha llegado la viña del Señor. La vid extendió sus ramas. Por eso él dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador. El Padre es el dueño del viñedo y su Hijo el que da origen y vida al viñedo, porque él es la vid verdadera. Esa vid se iba a extender mediante sus pámpanos, sus ramas, las cuales darían el fruto de esta. Esas primeras ramas serían sus apóstoles, los cuales se multiplicarían hasta llegar al siglo XXI, hasta nuestros días. En todo el orbe del mundo ha llegado las ramas de esa vid. Ahora bien, en el verso 2 dice la palabra del Señor que las ramas no producen el fruto, sino que ellas lo manifiestan. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. A eso refería en el capítulo 13 cuando él dijo, todos están limpios,
Todos están limpios, solo que hay uno que no está limpio. Por eso es que él empezó a hablar hasta que el que no estaba limpio se fuera. Y por eso Pedro no entendió y él empezó a lavar los pies, porque estaba simbolizándole qué es lo que más se contamina de nosotros, por lo menos en el contexto en el que Cristo vivió. Se usaban sandalias, eran lugares áridos, muy secos. Entonces el pie continuamente se expone a suciedad. Y a eso se refiere aquí, cuando dice, ustedes están limpios. Y aquí está hablando ahora, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ya uno tuvo que ser quitado, no era de él. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Hace una diferencia entre quitar y podar. La palabra limpiar es podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dos aspectos, dice en el verso 2. Ramas improductivas serán quitadas y ramas productivas serán limpiadas o podadas para que sean más productivas. Yo vivo, hermanos, en una zona rural. El Señor nos bendijo con ese lugarcito. El Señor es cafetalero. Él siembra todavía en mi alrededor de la casita un cafetal. Es un hombre dedicado. Parece, hermanos, cuando ustedes esas matitas, parece que se pasa poniéndoles aceite encima a las matitas. Brillan, lo más lindas. Este año terminó la cosecha, el recién pasado. Y ahora, en estas semanas atrás, él empezó a podar su cafetal. Es lo más cercano que tenemos nosotros a entender el viñedo, el cafeto. Entonces, se le llenó de café. Estaba cundido, como decimos nosotros, ¿verdad? Lleno de matitas de café. Entonces él aprovechó que pasara la cosecha. ¿Y qué hizo él? Empezó a podar. Y ramas enteras podó. Y las puso ahí, dice, voy a tirarlas ahí para que se sequen. Y para que las otras que quedan, él les quitó hojitas que estaban podridas, algunas, y las, para que cobren vida. Ese es el proceso igual en todo lugar. El cafeto aquí es lo más cercano al viñedo, porque el viñedo continuamente produce, no así una hortaliza como cualquier cosa, la lechuga o el apio, no, eso da una cosecha corta y se terminó, hay que volver a sembrar, pero la viña no, ellos están continuamente reproduciendo. Los lugares en el llano de Ujarrás, Valle de Ujarrás, son las chayoteras, igual, la matita de chayote la están podando, la están limpiando y sigue echando chayoticos y sigue echando chayoticos, igual. El cafeto es igual, en estos días se poda. ¿Por qué? Porque viene una nueva cosecha en el 2021 de café. Esta es la idea que Jesús da. ¿Y qué dice el Señor? Que aquellas ramas que son productivas las limpia, las poda para que sean más productivas. Luego dice en el verso 3 que el primer medio de limpieza o de poda, ahora sí viene la aplicación, es su palabra. Dice en el verso 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Cuál es el primer instrumento que Dios va a usar? Su palabra. ¿Qué están haciendo ustedes aquí hoy? ¿Y qué hace usted cada vez que se expone a la palabra? Que la palabra, cual herramienta que corta, lo limpia a usted, lo pode. Por eso, hermano mío, este agente primario no podemos desecharlo. Vea, el alejamiento, la ignorancia y la indiferencia de y hacia la palabra atrofia y frustra el proceso productivo. Por eso en estos días ve mucha gente usted que confiesa que es cristiana, pero sus frutos no evidencian su cristianismo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene su propio criterio, su propia ideología, su propio pensamiento, su propia filosofía. Han hecho una mezcla entre cristianismo y paganismo en estos días. Y usted ve que hablan, pero como dice Isaías, este pueblo está lejos de mí. Porque su temor de mí no es más que un mandamiento que los hombres le han enseñado. Pero su corazón está lejos. Es de dentro del corazón donde surge el fruto que tenemos que llevar. No en la boca, hermanos míos. No son las muchas palabras que digamos lo que evidencian quiénes somos. Es lo que hacemos lo que evidencia quiénes somos, lo que manifestamos. Por eso, hermanos, por eso,
La exposición a la palabra nos alumbra, nos ilumina, nos ubica, nos santifica, nos corrige, nos instruye. Esto es limpiar. Algunas veces nos consuela y salimos contentos. Otras veces, hermanos, nos corta y salimos así como diciendo, no sé si voy a continuar en este asunto. Pero si usted es escogido y usa una mata del Señor, usted se mantendrá ahí. Porque cuando Él poda, duele la poda también. La poda duela. ¿Qué dice el Proverbios? Fieles son las heridas del que ama. Dios me ama. Él me hiere por mi pecaminosidad, pero no para destruirme, para perfeccionarme. Él me está podando de tiempo en tiempo. Y algunos nos revolvemos. No se revuelve. Sométase. Sea como la viña, sea como el cafeto. Él es el labrador. Él sabe lo mejor. Y cuando la palabra a usted le llegue, diga, Señor, sígale dando. Porque sabe que de ahí va a salir un cafeto, una ramita llena de frutos. Mire, yo me gozaba cuando veía la flor y esos olores ricos de la flor del café, porque es que es un señor, hermano, que produce, es el tío de nuestro hermano Gustavo Mesa. Don Beto le decimos cariñosamente él. Señor con de 88 años todavía baja ahí y está y él se deleita cuidando su café y se deleita recogiendo ese fruto, ese rojo carmesí del café, hermano, produciéndolo. Y eso así nos quiere ver Dios. Somos sus ramas, no para andar llenándonos las bocas de tonteras, para producir, como vamos a ver, los frutos que lo glorifiquen a Él. Entonces dice, hermanos, que cuando usted se expone, a usted lo limpia la palabra, lo pode. Entonces, ¿por qué? Verso 4. Porque las ramas no tienen la capacidad de producir fruto por sí mismas. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Solo en este pasaje la palabra permanecer aparece 3 veces. Note que es el tema, hermano. Permanecer. Ahora Cristo les va a decir a ellos, muchachos, este asunto es de permanecer. Este asunto es de ser constante. Este asunto es de perseverancia. Este asunto es de constancia. Este asunto es de consistencia. Hermanos míos, 3 veces aparece la palabra permanecer. Permanecer en la vid. Permanecer en Cristo 2 veces. Anteriormente, Jesús le había dicho a los que creyeron en Él, vea lo que dice Juan 8, 31, 32, que es el pasaje que sigue. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Note que es la misma idea que mantiene Juan. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Y permanecer en su palabra es permanecer en Él. La permanencia en Cristo y en su palabra nos hace sus discípulos. Nos permite conocer la verdad y nos produce libertad. Esa permanencia es la que nos hace ser fructíferos. Vea el verso 5. Vea cómo vamos hoy. Verso 5. Entonces dice en el verso 5, yo soy la vid, yo soy. Éxodo 3:14. Ellos sabían muy bien eso. Ese es el yo soy de Éxodo 3:14, manifestado de formas diferentes. Ahora está hablando del yo soy la vid. Anteriormente dice yo soy la vida eterna. Ya vimos que en el 14 dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. En el capítulo 11 él dijo yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué belleza, hermanos! Usted se va a ir de Jesús. Tráigame, Bill Gates puede decir yo soy. O Elon Musk, que son los que están sonando en estos días. O el finado de Apple. Yo soy. Solo uno puede decir yo soy. Por eso los islámicos nos aborrecen a los cristianos. O los budistas. O los maoístas. ¿Por qué? Porque solo uno dice yo soy. Mahoma no puede decir yo soy. Ni Confucio, ni Buda, ni Krishna puede decir yo soy. Solo uno pudo y sigue diciendo yo soy. Y ese que soy
es el único que te da vida a ti. Cosa más bella, hermanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Note cómo machaca él. Él quiere dejarle sus palabras impresas en sus corazones. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En el verso 5. La frase, voy a clarificarla aquí. La frase separados de mí nada pueden hacer no se refiere a términos de habilidades, capacidades o destrezas humanas naturales. Jesús no está hablando de eso, hermanos. Se refiere a la vida espiritual fructífera. Se refiere a la manifestación de los frutos o las virtudes de aquel que es la vid, y esa vid las transmite a las ramas. Las ramas manifiestan las virtudes, el carácter y el fruto de aquel que es la cepa, que es la vid. Aquí está la primera decepción para muchos. Si no fuera así, hermanos, si Jesús aquí estuviera hablando que separados de mí nada podéis hacer, si estuviera hablando en términos terrenales y humanos, todos nosotros estaríamos en tremendos problemas. ¿Por qué, pastor? Porque hay una serie de humanistas ateos que nos llevan mucha ventaja en sus logros científicos, en sus logros sociales, en los logros de salud, en tecnología. Hay gente que se dedica al altruismo, a la filantropía y a otras tantas cosas, incluso buenas, que suceden en la humanidad. Jesús no está hablando de eso ahí. Igual sucedía en el tiempo de Jesús. Jesús acababa de salir de un hermoso edificio, el más bello en toda Palestina, para no decir en todo el cercano Medio Oriente, que era el templo en Jerusalén, una joya que la había hecho un hombre malo, o la había perfeccionado, llamado Herodes, un edomita pagano. Herodes, que era pagano y por conveniencia toleraba a los judíos, él les hizo ese templo. Es una joya de arquitectura y de ingeniería. Cuando Cristo estuvo ahí, el templo era algo majestuoso, hermanos. ¿Pero qué dijo Jesús de ese lugar? Una cueva de ladrones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Él no está hablando ahí, cuando él dice separados de mí nada podéis hacer, no se refiere a logros, habilidades, destrezas en términos humanos. Se refiere a que todo aquel que deje de permanecer en Cristo dejará de manifestar sus virtudes, sus frutos y el carácter espiritual que distingue a los que siguen a Cristo. Por eso el presente cristianismo humano, material y terrenal tiene los días contados. Voy a compartirles algo interesantísimo aquí. Cuando Jesús llegó, hermanos, él se encontró con el judaísmo. El judaísmo en el tiempo de Jesús era sencillamente una estructura, una caparazón llena de rituales vacíos y muertos. Después de que Jesús se fue, 40 años después, el judaísmo quedó sin su objeto más amado. ¿Cuál era el objeto más amado del judaísmo? Su templo fue totalmente destruido hasta el día de hoy. Era un caparazón religioso. Y después de Cristo, hermano, en el año 500 después de Cristo, un segmento de la cristiandad también sufrió el mismo destino. Dios los abandonó y lo ha dejado como un reflejo hoy, solo lleno de rituales y ceremoniales muertos que no transforman. Dios abandonó al judaísmo y Dios hace rato abandonó a esa cristiandad que empezó a pelearse poder y grandeza y política y gobierno, sobre todo en los reinos de España, de Europa. Y de esa cristiandad hueca y vacía fue la que nos vino a nuestro continente en el año 1502. Hoy hay un cristianismo llamado evangélico, pero está igual. También se está convirtiendo en una serie de caparazón
de confesiones, de rituales, de cosas extrañas. Es un híbrido de superstición, de misticismo, de hechicería, de modernismo, de ideas de los principios del mercadotecnia, de todo, hermano, se ha metido hoy en el cristianismo. Lo que menos se predica y se enseña es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios abandona a esos grupos que no son fieles a Él. Y esto usted tiene que escucharlo. Entonces, hermanos, Jesús establece una sentencia para aquellas ramas que no permanecen en Él. Verso 6. Verso 6. El que en mí no permanece será echado. La palabra echado ahí es abandonado. Será dejado, abandonado. El que en mí no permanece, porque recuerden que es una ilustración, una figura aplicada a personas. No es que la persona se va a morir como se muere la rama y se seca. No, es figurativamente. Usted no se muere. Jesús está hablando, lo que le pasa a la ramita le pasa a una persona que se aparta de mí, se seca. Puede decir que es y llenarse de fotografías y tener Biblias en su casa, pero si no vive en mí, si no permanece en mí, si su señorío, mi señorío no está sobre él, ya no es un cascarón vacío. Como institución, cuando la iglesia del Señor se institucionaliza, cuando la iglesia del Señor empieza a relacionarse con reyes, con políticos, empieza a hacer componendas de carácter militar, de carácter económico, de carácter financiero, para poder enriquecerse y obtener oro, y obtener plata, y obtener riqueza, y obtener fama, y obtener posición, ya Dios empieza a decirles a ellos, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Hermanos, voy a decirles algo sobre este versículo 6. La vida cristiana no es servirse de Cristo. No es eso, hermanos míos. La vida cristiana no es venir a Él en momentos de necesidad o de tragedia. La vida en Cristo no es la búsqueda de algún beneficio temporal. La vida cristiana se trata de permanecer en Él, perseverar, ser constante, ser consistente, ser consecuente. Este tema lo desarrollan luego los apóstoles en sus cartas y de manera sobresaliente el apóstol Pablo bajo el concepto en Cristo. Qué terrible sentencia la que acaba de decir Jesús en el verso 6. Será abandonado, será dejado, será echado fuera. ¿De qué está hablando en esta pequeña ilustración? Se secará, será recogido, le prenderán fuego y arderá. Una figura horrible del castigo eterno. Del castigo eterno, hermanos. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Permanece usted en Cristo? El 2020 para mí fue un año de grandes recuerdos porque cumplía 40 años de que la gracia del Señor me alcanzó. Y cumplía 38 años de empezar como jovencito a servir y predicar el evangelio del Señor en esta ciudad de Paraíso. Hermanos, foto tras foto de los lugarcitos donde hemos estado, y principalmente aquí, desde el año noviembre de 1999, aquí en este lugar, en esta peña, en este montículo. Fotos de fotos, algunas con algunos de mis hermanos las veíamos y algunas, ahí las tengo. Y la pregunta con lágrimas en los ojos le decía, Señor, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Han pasado cientos, hermanos. Cientos se han sentado a oír el evangelio. De esos cientos, decenas han servido al Señor en la alabanza, en el evangelismo, en el discipulado, en la predicación, con los adultos mayores, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. De una u otra forma han servido. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están? Permanecer. Permanecer. Y un buen grupo de ellos saben a quién hacen responsable de no estar hoy. ¿A quién creen ustedes que hacen responsable de no estar hoy? A alguien que se llama Mario Navarro Brenes.
Qué terrible sentencia. El castigo eterno. Hermanos, por eso en el verso 7 dice, solo aquel que permanece en Cristo y en su palabra puede pedir confiadamente y será correspondido. Vea el verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Note la palabra permanecer en estos 8 versículos primarios de la vid. ¿Cuál es el secreto de las ramas? ¿Cuál es el secreto de los pámpanos? ¿Cuál es el secreto del viñedo? Que estén adheridos a la cepa. Mientras que estén adheridos a la cepa tiene vida. La vida de la cepa, que es la savia, se la transmite a las ramas, se la transmite a la vid. Y esos no son frutos suyos, son los frutos de la cepa. Por eso no hay nada de qué llenarnos de orgullo. Cuando usted haga algo bueno, dígale, solo por tu misericordia, Señor. Soy sencillamente una rama. A veces llego con el montón de cositas a la casa, hermanos. Aquí metido el pan cuadrado en una mano, la bolsa aquí, acá hasta el poco de alimentos para perros. Y yo, claro, yo entro aquí deseando que mi esposa, cual rey, esté con, ¿cómo se llama? Con alfombra roja recibiendo al proveedor. No, ella está haciendo oficio y ese es mi deber, llevar fruto para mi familia. ¿No es verdad? Ayer teníamos un rato tan lindo en familia, hermanos, pasen tiempo en familia. Después de vivir para Dios, amar a Jesús, después de adorarlo a Él, de ser el Señor de nuestras vidas, después de su salvación, su misericordia y su gracia, la segunda cosa que usted tiene que buscar más es su familia. Y me dice, papi, venga hace un ratico, ¿por qué no compramos carnita? ¿Por qué no? Y me fui para el carnicero y compramos de esto un poquito aquí, un poquito allá. Y nos fuimos junticos como familia a pegarnos un barbecue. De alto nivel, en familia. ¡Qué belleza! Esa es nuestra vid, esas son nuestras ramitas. Nosotros somos la cepa. No destruya su familia, ámela, cuídela, pero asegúrese de estar pegado a la cepa eterna, para que usted sea una cepa humana que produzca. ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! ¿Por qué? Porque dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen, pidan todo lo que quieren y será hecho. Aquí viene otro balde de agua. Tengo que hacerlo porque yo estoy enseñándole la palabra. Este es otro pasaje que se toma de forma fuera de su contexto y de forma aislada para indicar que podemos pedir todo lo que queramos al Señor, todo. Cuanto capricho y antojo tengamos, de eso no está hablando Jesús, hermanos. Note el contexto. Nunca se olvide cuando lea la Biblia de qué está tratando el escritor. Note el contexto. Es que es palabra de Dios que pertenece a un todo, no al antojo suyo. Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa torcida. Todavía nos gustan los caprichos, también nos gustan los antojos, también nos gusta que las cosas se acomoden a nosotros. Dios no se va a acomodar a usted, usted se acomoda a Dios y a su palabra. Como decía papá, no sea jupón, haga caso. Todo aquí está ligado al tema de la vida espiritual fructífera. Todo aquí tiene que ver con la gloria del Padre. Todo aquí tiene que ver con lo que distingue a un discípulo de Cristo y no algún capricho humano nuestro. Veamos el verso 8, por favor. Veamos el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. Cuando usted le pide, no, suave. ¿Qué glorifica al Padre? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Ve cómo se va entralizando la palabra de Dios. El pedir todo, ese todo se refiere a todo lo que a usted lo haga fructífero para Dios, a todo lo que le dé resistencia, a todo lo que glorifique al Padre. No olviden, hermanos, Génesis 1:1, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree y gobierno. Él era el virrey. Era el designado, el delegado. ¿Qué era? ¿Para qué fue creado el hombre? Para reflejar la gloria de Dios. Todo tiene que ver con lo que lleve gloria al Padre. No para que se haga más rico. Perdón, hermanos. Y digo esto porque yo sé lo que está pasando aquí afuera. Yo sé cuál es la prioridad en estos días, en este mundo. Economía. Dinero.
Y todo ese todo casi siempre todo tiene que ver con asuntos de orden y carácter material y económico. Tengamos mucho cuidado, seamos muy honestos. Aquí Cristo no está hablando de asuntos de índole material, económica. Vea, llevamos ya ¿cuántos capítulos? Trace bien de que está hablando Jesús ahí, de lo eterno, de lo que trasciende, de lo que va a expandir su reino, de lo que va a identificar a los suyos, de su carácter, de su esencia, de su naturaleza manifestada en los suyos, de proyectar un reino espiritual a través de su glorioso evangelio transformador de vida, no concededor de cosas terrenales. Ninguna cosa terrenal transforma a un hombre, no lo hace, hermanos. Por favor, yo les ruego a ustedes, hermano mío, no hay nada de orden material, terrenal, aunque sea sobrenatural, que transforma a una vida. No lo hace. Lo único que transforma una vida es la vida de Cristo, por su palabra y por su espíritu. Es el más grande milagro. No hay, hermanos. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Verso 8 y 7 complementa el 7 y el 6 complementa el 7. Pedid todo lo que quieran. ¿Cómo no va Dios a decir? ¿Cómo no nos va a dar? Todo lo que tú le pidas, Él se lo va a dar. Pero no, trabaje, haga con su trabajo y dígale, Señor, ayúdame a mi sabiduría para ser un buen mayordomo tuyo, nada más. Pero no está hablando de destrezas. Bill Gates, hermanos, perdone que lo mencione mucho, pero tengo que hacerlo. Es una mente impresionante. Este hombre es el que nos tiene volando en las computadoras. Y luego los que descubrieron la internet. Y todo esto de la tecnología virtual y la inteligencia artificial. Es impresionante, pero vaya, hable con ellos de Dios. ¿Qué es eso? Dígale a ellos, la Biblia. ¿Biblia? ¿Qué es? Aquí tuvimos hace, no sé, 3 años, 4 años, pequeño jovencito italiano que vino a hospedarse con una familia. Jovencito italiano, un niño, un adolescente, creo que era de 12, 11 añitos. Y los hermanos sorprendidos, claro, fue terrenito para evangelizarlo. Y, ¿qué es eso donde ustedes van? Iglesia, ¿qué es iglesia? Jovencito italianito. Y viene de padres muy bien acomodados económica y materialmente. Hermanos, por favor, ubiquen. Cristo está ubicando en asuntos eternos, en asuntos espirituales. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuál fruto? La vida de Cristo, las vidas transformadas, el evangelio siendo expresado, la piedad siendo manifestada, el amor como ahorita vamos a ver, y su paz, y su gozo, y su gracia, y su misericordia, y el perdón, esa piedad que nos distingue. Lo demás es sobrante, hermano. Tenga usted o tenga, eso es paliativo, eso es secundario. Quitemos eso. Yo sé qué pasó en los 90 en este país y en Latinoamérica. Yo sé qué fue lo que pasó. Y yo sé quién está detrás de toda esta cuestión que ha entrado hace tiempo y no lo distinguimos. Los filtros nos fallaron. Un ejército de engañadores se metieron en la iglesia a distorsionar la palabra y caímos en la trampa. Dice aquí, usualmente pedimos de todo en términos de salud física y bienestar material, pero lo espiritual como el servicio al Señor, el sacrificio, el perdón, el amor, la entrega, la fidelidad, la santidad, la piedad y otros tantos frutos de la virtud cristiana, el carácter de Cristo, así como lo moral, lo ético y lo eterno, quedan relegados. Por eso se nos dice que lo que glorifica al Padre es el fruto que manifestamos y lo que evidencia que somos discípulos de Jesús. Ese es el gran desafío, no lo material. Usted le pregunta a un hermano, ¿cómo sabes que Dios te ha bendecido? Ve a la casa. No, hermano, no puede hacer usted eso. Entonces, ¿qué hace Bill Gates? ¿Y qué hace es más, el vecino suyo, que usted sabe que es un mal hablado, un maldiciente? ¿Cómo hacemos? Usted no puede, cuando alguien le pregunta a usted, ¿cómo sabe que usted es bendecido? Ve al carrito, ve al trabajo. No, eso. Cualquier hijo de vecina tiene eso, hermanos. Cualquier hijo de vecina tiene eso. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿por qué usted sabe que usted es bendecido? Porque Cristo mora en mí. Porque soy su hijo, me ha regenerado y estoy en transformación. Soy una mata llevando los frutos y las virtudes de Cristo. Ve al verso 9. Ve al verso 9.
Ahora, hermanos, entramos a la segunda parte de este texto que estamos viendo. Venimos ahora a la segunda sección del 9 al 17, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Vean, hermano. Permanecer, ahora él aplica la virtud más maravillosa. ¿Cuál es la virtud más maravillosa? El amor. El amor. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Ahora, ¿qué les dice ellos? El Padre me amó, yo los amé. ¿Cuál va a ser su secreto ahora? Permanezcan en mi amor. ¿Por qué? Porque el mundo permanece en odio. El mundo permanece en aborrecimiento. En la próxima lección lo vamos a ver eso. El mundo es traidor. El mundo es engañador. El mundo es traicionero, es falso. El mundo es estafador. Dios, hermanos, cuidado. Yo sé que tal vez algunos de ustedes, pastor, yo estoy aquí sentado, pero hay cosas que yo no recibo. No las reciba, pero vaya a su casa a estudiar la palabra. Ayer hablaba con un pastor y le digo, mira, antes de venir a Cristo, ¿sabes qué éramos? Hijos del diablo. Y dice, ¿cómo, Mario? Jamás. Dios nos creó. Digo, ¿cómo? ¿Vos sos pastor? Éramos hijos del diablo. Él vino y nos hizo sus hijos amados. Éramos hermanos zarzales. Ahora somos los pámpanos y las ramas de la vid. Qué cosa más bella. Zarzal, ¿sabes qué es una zarza? Espinosa y mala, hierba. Hoy no. Hoy usted es el pámpano del Señor. Usted pertenece a la viña del Señor. Vea. Entonces él dice, ahora cambia y viene a aplicar. Ya deja la ilustración del viñedo. Ahora viene a la realidad del verso 9. La demostración del amor del Padre y del Hijo deben ser la razón de permanecer en el amor de Cristo. Verso 10. Si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 10, ¿de qué está hablando ahora? Obediencia y permanencia en la palabra. Guardar es obediencia. Mandamientos. Vean, hermanos, algunos andan buscando pulgas. Palabra y mandamientos es lo mismo, no se preocupe usted. La palabra de Jesús es lo mismo que sus mandamientos, no los divida. Si guardan mis palabras, es lo mismo que decís, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cómo me doy cuenta que yo amo a Jesús y que su amor está en mí? Por mi obediencia a su palabra, no porque siento algo. Me gusta lo que Visión Mundial propone en sus vallas públicas. Y sus vallas públicas de Visión Mundial dice, no quiero tus lágrimas, quiero tu ayuda. Y es verdad, usted no va a transformar a alguien que está sufriendo solo con llorar. Usted tiene que extenderle una mano al que sufre. ¿Cierto o no es cierto? Jesús nos ama con demostración. ¿Cómo demuestro yo que amo al Señor? Obedeciendo su palabra. Obediencia y permanencia en la palabra es permanecer en el amor de Cristo. Es el Padre y Cristo modelando para los suyos con su amor. El mundo no tiene nada de esto. Recuerden, el mundo, esto no es para el mundo. Hermano, esto no es para el mundo no regenerado, incrédulo, materialista. No, es para los hijos de Dios nada más. Para los suyos está aparte. No olviden, Él está aparte con los de Él. No olvide eso, está con ellos, con los 12, con los que han permanecido hasta el final con Él y con los que van a entregar su vida por Él hasta el final también. Estas cosas, verso 11, les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea cumplido. Mire qué lindo. Ahora Jesús, esta es la tercera vez que Jesús utiliza tres virtudes distinguibles de su carácter y naturaleza: el amor, la paz en el verso 27 y ahora el gozo. Es lo que se denomina el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo reflejado en los suyos: amor, gozo y paz. Estas virtudes son parte del fruto que debemos manifestar, son parte del todo que debemos pedir, porque esto es lo que glorifica al Padre y nos presenta como discípulos de Cristo. Esta es la vid produciendo por medio de sus ramas su fruto, la paz que el mundo no puede dar, el gozo de la satisfacción que solo Cristo produce y el amar con el amor que Cristo nos imparte. Esto es, hermanos, amor, gozo y paz, virtudes que Satanás no las puede producir, ni el ser humano las puede. Podemos fingirlas, pero no puede producir, hermanos. Vean, voy a compartirles algo.
Ayer iba una gente muy alegre, muy gozosa. Yo venía de una reunión de pastores en Guapiles, la parte atlántica de nuestro país. Y ahí mismo, hermano, mientras veníamos en un grupo que pertenece a uno de los hermanos, les llegó la noticia. Trágico accidente de una microbusita que chocó con un camión. Iba gente a sus vacaciones de Semana Santa. Tal vez familia, tal vez amigos, no sabemos. Iban gozosos. No, felices. A disfrutar sus vacaciones. Pero 2 murieron, hermanos. Se acabó la fiesta. Se acabaron las vacaciones. Hoy esas familias tienen dolor, tienen tristeza. Cuando eso viene, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El mundo no puede dar paz. El mundo no puede dar gozo. ¿Cómo nos cuesta la cristiandad de hoy? Por eso esta cristiandad tiene los días contados, hermanos. El gozo, el amor y la paz. Estas virtudes son el perfecto fruto que manifiestan las ramas. Verso 12, hermanos. Verso 12. Jesús nos reitera su mandamiento. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Verso 2. Verso 17. ¿Con qué cierra esta misma enseñanza? El verso 17. Esto les mando, que se amen unos a otros. Es la tercera vez que Cristo da su mandamiento. Es la tercera vez. ¿Por qué? Porque en Juan 13:34 ya lo había dicho. En Juan 13:34 dice, este es mi mandamiento, que se amen los. Cristo enfatiza que los suyos no son traidores, que los suyos no se puñalan, que los suyos no se ponen zancadillas, que los suyos no ponen tropiezo, que lo suyo, lo que los va a identificar es su amor. ¿Por qué? Porque el mundo odia y el mundo odia a los de Jesús. Por eso el diablo ha infiltrado personas que vienen a sembrar odio. Hermano, tenga cuidado. Es que es una hermanita. No, hermano, dele café y póngale un espadadrapo en la boca porque no va a doler nada. Y ábrale un huequito y le pone la pajilla donde se tome el café. Porque ella, viste lo que pasó. Y no, hermanas, paremos el asunto. Porque es amor. El amor no destruye. Hermanos, vean. La centralidad del amor entre los suyos y de los suyos hacia los demás. La pregunta es, ¿cómo es el amor de Cristo? 1 Corintios 13, 4 al 8. Ahí está, es el pasaje que sigue. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, escuchen esto. Entre más mensajes de materialismo usted se exponga, entre más mensajes de éxito personal usted se exponga, entre más mensajes de logros personales usted se exponga, usted sin percibirlo se va secando por dentro. Porque usted se vuelve egoísta. Porque usted se vuelve materialista. Somos el producto de lo que recibimos y creemos. Por eso Jesús los está machacando. Les está permeando de Él, de su virtud, de su naturaleza, de su palabra. Porque solo el amor los iba a mantener a ellos fieles hasta el final. ¿Qué es lo que mantiene un matrimonio de 50, 60 años? ¿Qué es lo que lo mantiene, hermanos? Por supuesto, es una especie en vías de extinción. Es algo extraño hoy, un matrimonio de 40 y 50 años. El amor, no el romanticismo. Confunden amor con romanticismo, confundimos amor con pasión carnal. No, hermanos, no. El amor no busca que le aplaudan cuando entra usted con las bolsas y, ay, mi amor, ¿me ayudas con el comestible? No, usted da eso porque se ama y su esposa le dice, gracias, mi amor, nada más, gracias, mi amor. No, ay, yo te compré esto porque en la noche me tiene que devolver. No. Eso se llama manipulación. Carañón. No. Vean, hermanos, voy a decirles algo que voy a confesarles. Personalmente al mirar, y lo apunté porque me gusta apuntar cosas, personalmente al mirar este mandamiento y luego ver a Pablo cómo lo define y cómo yo debo de manifestarlo, me veo corto y me veo débil y me veo insuficiente. ¿Por causa de qué? Por causa de mi naturaleza egoísta y pecaminosa. Pero es ahí donde entran las palabras de Jesús: pidan todo lo que quieran y les será hecho.
De eso está hablando ahí. ¿Cuál es la mayor oración que usted tiene que hacer? Señor, enséñame a amar como tú amas. Esa es la mayor. No es, Señor, toca el corazón de mi esposo, quiero un porcelanato. Quite eso, hermanas. Quítese esas oraciones, no pasaron ni de la cerámica que usted tiene ahí puesta. Dele gracias al Señor por la cerámica. Cuide su casita y puede que haya una sorpresita después en su economía. Pero eso déjeselo a Dios. Usted ame con la cerámica o con la madera o con el mosaico o con el piso de tierra. Terrible. Lo que estamos viendo es terrible, hermanos. Señor, enséñame a amar, porque tú dijiste que todo lo que te pidiere me lo das. Y tú quieres que yo sea fructífero. Y tú dices que si llevo fruto glorifico al Padre y evidencia que soy tu discípulo. ¿Cuál es? Amar. Amar a mis hijos, amar a mi enemigo, amar a mi vecino dificultoso, a mi compañero, amar a mis hermanos, que son la prioridad del amor. Luego vienen los demás. Amar a mi esposa y amar hasta al perrito de la casa. Hermanos, hace 15 años vivimos donde vivimos, hermanos. Y al año nació una acoplada de Golden Retrievers tenemos en la casa. Una perrita linda. Me parió 8. Y nos dejamos solo uno. Y ese tiene 14 años de estar con nosotros. Qué lindo era, chiquitico. Hoy, hermanos, ya sus partecitas traseras perdieron su movilidad. Hoy yo tengo que ir y alzarlo para que camine un poquito. Ponerlo debajo de la sombra. Ponerle la comidita para que coma. Y ahí estamos pendientes. Un día de estos hay que dormirlo. Hasta el perrito de la casa tiene un amo que lo ama. No sé si me comprenden esto, hermanos. Usted tiene que amar a su hermano aquí. Yo después del 2000 me he quedado sorprendido. Pastor, se me perdió la billetera. Pastor, se me perdió la cartera. Pastor, no vio el celular. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer en años recientes aquí? No deje nada en las sillas. Hace 40 años todas las carteras y billeteras quedaban en las sillas. Claro, una peseta es lo que andábamos, un menudillo ahí, unos 5 y unos 4 para la ofrenda. Nadie le quitaba a nadie, menos cuando nos reuníamos como iglesia. Ahora han venido algunos a ver, como que la hermanita le pesa esto, llevémoslo de aquí. No, hermano, no. Versículo 13, ya estamos, vamos rápido. Versículo 13. Jesús nos ha dado la más grande demostración de su amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Además, llama amigos a aquellos suyos por quienes da su vida, porque son sus amados. Recuerden que es un amigo. Un amigo es a quien amo. Un amigo es mi amigo, mi amistad, a quien yo amo. Verso 14. Entonces Jesús les declara que aquellos que obedecen su palabra son sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. La gran pregunta ¿es usted un amigo de Jesús? Claro, pastor, viera cómo le digo que lo amo, yo siento. No, hermano, no. Deje ese romanticismo. Jesús dijo que son mis amigos si hacen lo que yo les mando. El amigo de Jesús es el que obedece. Y vea lo que dice en el verso 15. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Oiga lo que dice aquí, hermanos. Jesús utiliza la figura del esclavo, quien debido a su condición está limitado al acceso a su amo y por consiguiente a los secretos y conocimientos de su amo. Recuerden que Jesús se crió en una sociedad donde la esclavitud era normal, era parte de la sociedad. Él usa esa figura ahora. Qué interesante es. Y él sabe que el esclavo está limitado a su amo. No conoce nada de los secretos, de la intimidad, ni del conocimiento de su amo. Pero les dice a los suyos que ellos son sus amigos. ¿Por qué? Porque debido a que había compartido todas las cosas que escuchó de su padre y se las dio a conocer. ¿Dónde nos dice eso? Mateo capítulo 13, verso 10 al 11. Anteriormente se los digo. Entonces, acercándose de los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Hermanos, los de él tenemos acceso a conocimiento, a secretos de su reino, de su evangelio. La Escritura continuamente afirma que somos siervos del Señor, en el sentido de pertenencia y de servicio al Señor, pero no
de ser restringidos al conocimiento de los misterios del reino y del evangelio. Ahora bien, para terminar, Jesús, al terminar en el verso 16, Jesús afirma su obra soberana de su voluntad en la elección de los suyos, el propósito de los suyos y la promesa para los suyos. Dice el verso 16: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese todo es el mismo del verso 7. Es el mismo del verso 7. Ahora que habla aquí en el verso 6, ustedes son mis elegidos. Claro, hace 40 años yo entré a una carpa polvorienta, vieja, y había un hombre predicando, un ministro, sobre la parábola del sembrador, y hizo un llamado, y ese día yo entregué mi vida a Cristo. Yo creí que estaba eligiendo a Dios ese día. Hoy, 40 años después, me di cuenta que era Dios en aquella noche de 10 de mayo eligiéndome a mí a través de creer su evangelio. ¿Es usted un elegido del Señor? Si es un elegido, dice, yo los he elegido. Es la obra soberana de Él. Y los he puesto, ve el propósito. ¿Para qué me eligió? Para que vayan y lleven fruto. Su fruto no es asunto de trabajo, ni habilidades humanas. Su fruto no tiene nada que ver con lo terrenal, ni con lo material. Su fruto tiene que ver con el carácter de Cristo en usted. Su vida en transformación. Yo sé que eso les cuesta a algunos, que han oído tanto. Y, pastor, que todo lo que hemos recibido se llama gracia común. Hermano, gracia común es, Él hace llover sobre justos e injustos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él le da salud a justos y a injustos, hermanos. Él le da trabajo a justos e injustos. ¿O no es Él el que da todas esas cosas? ¿Me va a decir que es usted o el gobierno? Bueno, hay que pasar tiempo en la palabra. Hay que pasar mucho tiempo en la palabra, más de la que usted piensa. Y como usted no pasa, para eso me llamó el Señor. Para yo pasar y pararme aquí y ayudarlo. Sé que me extiendo un poquito. ¿Por qué me extiendo? Porque algunos de ustedes es el único rato que sacan para oír la palabra de Dios. O tal vez después de medio cansado. Poneme aquel que me hace reír, el predicador aquel tan bonito. Tenga cuidado, hermanos. Tenga cuidado. No son tiempos para vacilones. Es tiempo para ser serios con Dios. ¿Qué dice el verso 16? ¿Quién escoge? ¿Para qué escoge? ¿Y qué promete? Lamentablemente se enfatiza demasiado la última parte del texto. Todo lo que pidieres al Padre, lo pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No se refiere a eso. Se refiere igual al mismo 7. Se utiliza de forma distorsionada. Termino aquí. Hermanos, voy a terminar con lo que sigue. Es el pasaje que sigue que ustedes ven ahí. ¿Soy yo un escogido o un admirador? ¿Soy yo un escogido o un simpatizante? ¿Soy yo un escogido o un espectador? ¿Somos escogidos o somos simples religiosos? Hermanos, vea esto. Entre el verso 1 y el verso 7 hemos aprendido lo siguiente. Los escogidos aman a Jesús. Los escogidos son amigos de Jesús. Los elegidos llevan fruto que glorifica al Padre. Los escogidos son sus discípulos. Y los escogidos permanecen en Cristo y permanecen en su palabra. Hermanos, hay que permanecer. Esto es de permanecer. Usted dirá, pastor, ¿qué debo hacer? ¿Sabe qué dijo Jesús un día? Si usted no es un escogido, ¿sabe qué le dice Jesús? Venid a mí, que al que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Sabe quién es escogido? El que oye el evangelio y viene a Jesús. Y aprende a entregarle, porque es un aprendizaje siempre, entregándonos a Él. A entregarle. Todo. Desde el pantalón, la billetera, el carro, la esposa, los perros, los animales, el trabajo, todo es de Él. Por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.